Si eres freelancer y tus ingresos fluctúan, este video es para ti. Soy Carolina Hernández de Claro con Caro y hoy voy a hablarte de ese estrés que se genera cuando eres freelancer y de pronto no tienes un número específico de producción mensual. ¿Cómo enfrentar esa incertidumbre? Ese no saber cuánto me va a llegar al final del mes. Así que hoy te voy a dar herramientas para tratar de contrarrestar todas estas emociones que se nos generan por ese desconocimiento. La primera herramienta es la creación de un presupuesto flexible. Y llevando esto un paso más, es conocimiento de tu presupuesto. Entonces, primer paso, antes de crear ese presupuesto flexible, es tener un presupuesto. Una persona que no sabe los mínimos, sus requisitos mínimos para vivir, no puede ser freelancer. ¿Por qué? Porque si tú no tienes establecido ese valor al que debes llegar y donde todo lo extra es extra o ñapa, llamémoslo así, es difícil sentirte en paz. Entonces, para mí, cuando hagas ese presupuesto, hazlo con lo mínimo de lo mínimo, lo más apretado que puedas estar, digámoslo así. ¿Cuál es la forma más restringida, más económica que puedas vivir? ¿Por qué? Porque si tú tienes ese número, en el momento en que hagas ciertos proyectos, vas a saber, bueno, ya lo mínimo se cubrió. Entonces, cuando yo hablo de crear un presupuesto flexible, es crear un presupuesto flexible sabiendo el mínimo, que después de ese mínimo es donde voy a aplicar la flexibilidad, que de pronto, no sé, ¿te gusta ir a rumbear o te gusta ir a restaurantes? Bueno, ya sabes que la flexibilidad tiene que ser con esa línea del presupuesto, que no es una necesidad, sino un gusto, en donde un mes de pronto vas a poder darte el gusto de salir a rumbear y otro no. Como segunda herramienta está el establecer un fondo de emergencia. Si has visto mis otros videos, hablo muchas veces de lo que es el vivir por adelantado o cuánto tiempo o cuántos meses debo tener yo guardados de forma ideal para poder establecer y tener ese fondo de emergencia. Aquí volvemos al paso 1. Si tú no sabes tu presupuesto, nunca vas a poder saber cuánto necesitas tener por adelantado en caso tal de que un mes no cumplieras esa meta mínima. Entonces, para poder establecer que en el mundo ideal vivir con 3 a 6 meses de ahorro si eres freelancer te da un gran descanso, debes de saber que utilizando ese mínimo, ese número mínimo al que llegaste, vas a poder decir que si lo multiplicas por 3, si son 3 meses, quiere decir que puedes tener un fondo de emergencia de 3 meses. Para esto necesitas el número. ¿Y qué te recomendaría yo? Una línea del presupuesto debe ser para alimentar ese fondo de emergencia. Yo lo trataría casi que de poner como una línea básica. ¿Por qué? Porque tienes que hacer todo el esfuerzo para que ese fondo de emergencia empiece a crecer lo antes posible y tenerlo organizado en caso de que algún imprevisto pase. Tercera herramienta es la diversificación de fuentes de ingresos. Me encantaría si puedes hacer 2 cosas en vez de una, 3 en vez de 2 y tener varias fuentes de ingreso. En el mundo ideal, y doy muchos ejemplos que los puedes ver en mis otros videos, de cosas que tú puedes hacer paralelo a tu actividad principal. Pero otra forma de diversificar es poniéndole la cereza al helado. Si tú, por ejemplo, eres un diseñador gráfico y le estás diseñando a una empresa su marca, es un restaurante, tú te limitaste a hacer lo que ellos te dijeron. Pero, ¿qué tal si por iniciativa propia les añades una cereza? ¿A qué me refiero con esa cereza? O miren, a propósito, si ustedes quieren, les diseño el menú. Yo sé que ya tienen un menú y está bonito, pero les quedaría tan lindo si hicieran esto y esto y esto. ¿Y saben qué? Como ya son clientes míos, en vez de cobrarles X, les voy a cobrar Y. Darle ese extra. Si estás en comidas, no sé, y vendes empanadas, bueno, están las empanadas con carne, pero están las empanadas con carne y pollo, a las cuales les vas a poder subir el precio gracias a ese extra, a esa cereza, a esa cosita que tú dices,
la gente le va a ver valor, mi trabajo va a ser más o menos el mismo y yo puedo obtener algo a cambio. Cuarto punto, cuarta herramienta, tener herramientas que te ayuden a organizarte en tu parte financiera. Hoy en día en nuestros teléfonos hay muchas aplicaciones en donde tú puedes manejar presupuestos personales y empresariales, en donde tú de pronto puedes rastrear cuánto tiempo te demoras haciendo algo. A los freelancers les pasa mucho que empiezan a trabajar en un proyecto y le dedican horas y horas y horas y no se dan cuenta que de pronto a nivel de productividad no es ideal dedicarle tanto tiempo de acuerdo a lo que vas a recibir. Entonces, utiliza las herramientas que ya tenemos. Utiliza esa herramienta que te permite poner cuándo empezaste a trabajar y cuándo saliste. O esas herramientas que cada vez que tú sales y compras algo, puedes rápidamente categorizar y poner en la aplicación cuánto te gastaste y te totaliza lo que llevas en gastos, lo que llevas en tiempo. Si no tienes acceso a estas herramientas, Excel o Numbers, dependiendo del tipo de plataforma de computador que utilices, te puede ayudar. Ayúdate con la parte tecnológica para hacerlo más sencillo y más práctico. ¿Y sabes algo? Te voy a dar una quinta herramienta y es vivir como si el proyecto hubiera sido la mitad. ¿A qué me refiero con esto? Si a ti te pidió alguien, volviendo al ejemplo del diseñador gráfico, que diseñaras la página de internet de una compañía y tú esperabas que ese proyecto iba a ser, por decir un número, $2,000 y tú te diste cuenta que por otras cosas que te pidieron llegaste a 4,000, tú estabas dispuesto a hacer el proyecto por 2,000. Lógicamente no le digas al cliente, sino que tú vas a terminar y hacer todo el proyecto como si solamente fueras a recibir $2,000. Esos 2,000 extra que recibiste porque fueron extra, guárdalos. Déjalos para ese fondo de emergencia, déjalos para invertir, pero por el momento vive con la mitad. Yo personalmente, cuando gano una comisión, esto es una estrategia, es mi juego en las finanzas, me hago de cuenta que era una casa que costaba la mitad de precio. Yo hubiera atendido al cliente de igual manera si hubiera sido una casa de 1,000,000 o de $500,000. Entonces, si es de 1,000,000, me hago de cuenta que les vendí una casa de 500 y la mitad de esa comisión la pongo a un lado. Esos son los jueguitos que a mí me gustan en la economía y espero que tú, mientras más me escuches, empieces a darte cuenta que esos pequeños cambios son los que pueden hacer la diferencia. Así que si eres freelancer, de forma rápida y concisa te recomiendo establecer un presupuesto mínimo, ser flexible con ese presupuesto, establecer otras fuentes de ingresos, un fondo de emergencia y utilizar herramientas tecnológicas para hacerte la vida más fácil.